Hola, bienvenidos al ejercicio de modelamiento de problemas de la vida real, o entre comillas la vida real. Problemas aplicados. Hoy día vamos a hacer un ejercicio de mapa, o sea, cómo hacer una fórmula de lógica proposicional a partir de un problema que nos describen. ¿Ya? Esto es fundamental en lógica proposicional porque al final eh, modelamos este problema y vemos si es que la fórmula que construimos tiene alguna evaluación o asignación que la haga verdad, es decir, que esta fórmula sea satisfacible o no. Ya entonces en este problema en particular hablamos del mapa de países tres coloreables. Ya entonces se define de esta forma. Sea M un mapa de n países. M es tres coloreable si se puede pintar los países con tres colores distintos. Por ejemplo, de hecho nosotros vamos a usar el rojo, el azul y el verde, que los vamos a anotar por sus iniciales en inglés. Y, y entonces vamos a decir que este mapa es tres coloreables si se pueden pintar los países con estos tres colores sin que ningún par de países vecinos tengan el mismo color. Es decir, por ejemplo, si yo tengo Argentina y Chile, si acá yo tengo Argentina y acá tengo a Chile, entonces el color de Chile tiene que ser distinto al color de Argentina. Entonces no podría pasar que esté rojo, sino que tiene que ser, por ejemplo, rojo verde o rojo azul o verde rojo y así todas las combinaciones que sean distintas. ¿Ya? Entonces lo que nos dicen acá es construye una fórmula en lógica proposicional. ¿Ya? O sea, dado un mapa, vamos a construir una fórmula en lógica proposicional, una fórmula phi, tal que se cumpla lo siguiente. M va a ser tres coloreable, es decir, que vamos a poder pintar los países con colores rojo, verde y azul, cumpliendo los requisitos de que, las restricciones de que cada país que sean vecinos no tenga el mismo color. Ya, entonces vamos a tener M es tres coloreables si solo si phi es satisfacible. Ya, entonces tenemos que construir una fórmula y luego demostrar esto acá. ¿Ya? Entonces, si nosotros lo resumimos esto, vamos a tener tres pasos a seguir. El primero es construir eh, phi. ¿Ya? Ahora, acá lo más importante es que en general, cuando uno empieza a hacer modelamiento de problemas con lógica proposicional o otras lógicas, los estudiantes se guían en este punto y dicen, ya, con esto estoy listo. Pero, pero esto no es completo, porque después hay que demostrar eh, que la construcción de phi es correcta. ¿Y cómo se hace esto? Demostrar que en este caso m es tres coloreables si solo si phi es satisfacible. ¿Ya? Y para esto demostramos primero esta dirección, o sea, si m es tres coloreable, entonces nuestro phi que construimos va a ser satisfacible. Y luego demostramos en esta otra dirección que es que si phi es satisfacible, entonces eh, dada la naturaleza de la construcción, m va a ser tres coloreable. Ya, entonces yo voy a dividir este video en dos. La primera parte va a ser, o sea, este ejercicio lo voy a dividir en dos videos. La primera parte va a ser la construcción de phi y la segunda parte va a ser la demostración de que efectivamente la construcción resuelve nuestro problema. ¿Ya? Ya, entonces partamos con la primera parte. Entonces recordemos que lo que tenemos que tener es que dado dos países vecinos, esto es lo más importante. Entonces hay que recordar que dado países I y J vecinos, em, los colores no pueden tener el mismo color.
¿Ya? Entonces lo que tenemos que hacer ahora es construir nuestra fórmula en lógica proposicional phi. ¿Ya? Ya, entonces recordemos que phi tiene que ser una fórmula en lógica proposicional. ¿Ya? Pero recordemos que lógica proposicional depende de las variables proposicionales. Entonces nosotros no podemos construir nada a priori a menos que tengamos las variables proposicionales. ¿Ya? Entonces, tal como se hace esto en, por ejemplo, optimización, que uno define las variables proposicionales y después empieza a hacer las distintas reglas que van definiendo nuestro problema, nosotros también vamos a hacer esto. ¿Ya? Entonces, lo primero que vamos a hacer es definir las variables proposicionales. Ya. Entonces, la primera variable va a ser p de i, j o p de ij, ¿ya? Que esto va a indicar lo siguiente. Recordemos que en lógica proposicional, una variable proposicional es una afirmación o una proposición que es indivisible y cuyo valor de verdad es 0 o 1, pero no ambos al mismo tiempo. ¿Ya? Entonces aquí tenemos que ser súper eh, estrictos con lo que estamos haciendo, ya porque seguimos lógica proposicional. Entonces nuestra variable PIJ va a ser el país I está conectado, es vecino del país J. ¿Ya? Entonces, aquí podemos ver que esta proposición es indivisible y puede ser verdad o no. Por ejemplo, Argentina es vecino de Chile. ¿Ya? Pero, por ejemplo, Argentina no es vecino de Italia, por ejemplo. ¿Ya? Entonces, en una evaluación, ya lo que nosotros queremos simular, ¿cuál es el propósito de todo esto? Es que haya una evaluación que represente la realidad de nuestro mapa, ¿ya? Y eso lo vamos a hacer mediante también una subfórmula que vamos a decir después, ya que represente el mapa. Ya, pero antes de eso vamos a definir el segundo tipo de variable proposicional, ¿ya? Entonces, aquí no es solamente una variable proposicional, aquí va a ser para todo i, j, donde i es país y j es país, ¿ya? Y obviamente en la construcción de las fórmulas nosotros nos vamos a asegurar de que, por ejemplo, no salga p de i, ¿ya? Porque un país no es vecino de sí mismo o podría serlo, pero en nuestro caso no lo vamos a definir así, ¿ya? Entonces aquí hay alrededor de, si es que tenemos n países, van a haber alrededor de n cuadrado variables proposicionales p sub i j, ¿ya? Un ejemplo podría ser, solo para que veamos, país Chile, ya Brasil, por ejemplo. Ya, entonces lo importante es que esto puede ser 1 o 0 dependiendo de si es que es cierto o no. Ya la segunda variable proposicional va a ser R sub i, ¿ya? Bueno, la segunda, tercera y cuarta, R sub i, B sub i y G sub i, ¿ya? Esto va a indicar lo siguiente. Y de hecho vamos a hacer primero el R sub i y después a entender el G sub i y el B sub i. Entonces, esto va a ser definido como el país y le asignamos el color rojo. ¿Ya? Y luego B sub i y G sub i es lo mismo, solamente que bueno, el país I le asignamos el color azul y verde respectivamente, ¿ya? Entonces para cada país nosotros vamos a tener,
por ejemplo, si Chile es el país 1, entonces R sub 1 significa que a Chile le asignamos el color rojo, ¿ya? Es decir, lo pintamos de color rojo. Em, si es que, por ejemplo, para alguna evaluación esto es 1, esto va a significar que efectivamente en esta evaluación nosotros pintamos Chile del color rojo. ¿Ya? Entonces aquí empiezan a salir algunas intuiciones. Por ejemplo, si es que pintamos el país 1 de color rojo, no podemos pintar, o sea, necesariamente no puede ser verde y tampoco puede ser azul. ¿Ya? Entonces eso es lo que vamos a ir construyendo con nuestra fórmula. Y quizás aquí, para poder hacerlo un poco más claro, en vez de decir que asignamos el color rojo, lo pintamos. Entonces lo pintamos con el color rojo, ¿ya? Y B sub I y G sub I va a ser que lo pintamos con el color azul y verde respectivamente, ¿ya? Entonces para cada país vamos a tener R sub I, B sub I y G sub I. Y además vamos a tener P sub IJ para cada par de países. ¿Ya? Ya. Entonces, habiendo definido las variables proposicionales, lo que nosotros vamos a definir ahora van a ser las restricciones usando subfórmula. ¿Ya? Entonces, restricciones. Ya, la idea es que podamos englobar cada restricción que queramos en una fórmula y luego nuestra fórmula final va a ser la conjunción de todas estas fórmulas, ¿ya? Ok, entonces la primera restricción es que necesitamos que a cada país se le asigne un único color, ¿ya? Entonces a cada país, y digamos, cada país y lo pintamos de un solo color. Un solo color. Ya, entonces aquí lo más natural es partir con un i arbitrario. Ya, entonces lo primero que tenemos que decir es, bueno, el color tiene que ser o rojo, o azul, o verde. Ya, entonces esta fórmula de acá, que es R sub i, o B sub i, o G sub i, tiene que ir dentro de nuestra fórmula. ¿Ya? Sin embargo, como pueden pensarlo, esta fórmula acá no es suficiente para decir que lo pintamos de un solo color, un color único, ¿ya? Nos falta decir que si lo pintamos de rojo, entonces no lo pintamos de azul y verde. Si lo pintamos de azul, entonces no lo pintamos de rojo y de verde. Si lo pintamos de verde, entonces no lo pintamos de estos dos, ¿ya? Ya, ¿y cómo vamos a hacer esto? Vamos a escribirlo exactamente como lo dijimos, ¿ya? Entonces lo primero es, bueno, R tiene que ser rojo o azul o verde, ¿ya? Pero además vamos a hacer esto que dijimos de forma explícita. Ya vamos a decir, si el país es rojo, entonces el país no va a estar pintado con azul y no va a estar pintado con verde, ¿ya? Y lo vamos a hacer para todos los colores. Entonces también vamos a decir, si es que el país es azul, entonces no va a estar pintado por rojo y no va a estar pintado por verde. Y por último, si es que el país es verde, entonces no va a estar pintado de rojo y tampoco va a estar pintado de azul, ¿ya? Y con esto nosotros podemos decir que para el país I lo vamos a pintar de algún color de los tres, pero además, si es que llegamos a pintar con uno de estos, ¿ya? Acá, para que esta fórmula se cumpla, acá tiene que ser 1. Si es que esta parte es 1, entonces aquí necesariamente tiene que ser 1. Entonces si se cumple esto, se debe cumplir esto. Si no se cumple la primera parte, recordemos que la implicancia se hace verdadera. Entonces si por ejemplo no está pintado color verde y acá es 0, esto no importa, ¿ya? Ya.
Entonces nos falta una cosa más antes de... Es generalizarlo para cualquier i, ¿ya? Y esto lo vamos a hacer con una gran conjunción eh, que va a ser desde i1 hasta n. Es decir, para todos los países vamos a pintarlo, eh, se tiene que pintar de un color y tiene que ser un color único. ¿Ya? Entonces esta fórmula acá nosotros la vamos a llamar em, phi c, ya que va a decir phi del color. ¿Ya? Em, ya, entonces como nosotros tenemos una gran conjunción, estamos abarcando todos los números del 1 al n, ¿ya? Porque si no tendríamos que hacer R1 o B1 o G1 y hacer la otra implicancia y después empezar con el R2 y el R3, pero estamos hasta el n, entonces lo generalizamos con esta gran conjunción, ¿ya? Entonces con esto nosotros tenemos la primera restricción. La segunda restricción lo que nos va a decir es em, necesitamos que dos países que sean vecinos tengan colores distintos. Entonces, dos países adyacentes tienen colores distintos. ¿Ya? Entonces, ¿cómo nosotros hacemos esto de forma general para un país I y un J? ¿Ya? Primero pensemos que tenemos un I y tenemos un J y luego vamos a generalizarlo utilizando conjunciones. Ya, entonces, si tenemos un I y tenemos un J, lo que tenemos, recordemos que la variable que nos decía si es que eran adyacentes o no, era la variable P i sub J. Ya, entonces el país I es vecino del país J. Ya, entonces aquí lo que vamos a decir es, si es que P sub I, J es 1, es decir, si es que los países son adyacentes, entonces tiene que pasar algo. ¿Ya? ¿Y qué es ese algo que tiene que pasar? ¿Ya? Básicamente, si es que el país I es rojo, entonces el país J no puede ser rojo. Si es que el país I es azul, no puede ser azul el país J. Y si es que el país I es verde, entonces no puede ser verde el otro. ¿Ya? Y esto se escribe de la forma literal como lo acabo de decir. Si es que el país I es rojo, entonces el país J no va a ser rojo. Y si es que el país I es azul, entonces el país J no es azul. Y si es que el país I es verde, entonces no va a ser verde el país J. ¿Ya? Y aquí cerramos los paréntesis. ¿Ya? Y ahora, ¿cómo nosotros tomamos esta fórmula y la generalizamos para cualquier I, J? ¿Ya? Porque aquí estamos tomando un I, J. Entonces lo que queremos hacer es una gran conjunción de algo. ¿Ya? Entonces aquí, igual que en la sumatoria, nosotros vamos a hacer para todo I desde el 1 al n y para todo j desde el 1 al n. ¿Ya? Y aquí podemos poner otra restricción más para no considerar los países como que I y el j sea el mismo país. ¿Ya? Entonces acá en verdad hay que poner que j es distinto de I. ¿Ya? Y si se fijan, esto de aquí es simétrico. Entonces, como estamos tomando todos los i y todos los j, en algún momento también vamos a tomar pj, i. ¿Ya? Y esta fórmula nosotros la vamos a llamar phi de A, que son los países adyacentes, que tienen distintos colores. ¿Ya? Y por último, ya la tercera restricción, en realidad no es una restricción, sino es algo como una activación, es que nosotros tenemos que inicializar el mapa. ¿Ya? Es decir
qué países son adyacentes y qué países no. En el computador, ¿cómo se hace esto? Esto se hace, por ejemplo, con una matriz de adyacencia que nos va a decir si es que un país es adyacente a otro o no. ¿Ya? Entonces, esta fórmula se va a ver de la siguiente forma. eh, Va a ser PI J si es que eh, I y J son vecinos en M, y un gran I P sub I J, la negación de esto, si I y J no son vecinos en M. Ya, entonces de alguna forma estamos eh, inicializando. Entonces esto lo vamos a llamar phi de M, que va a ser phi del mapa. ¿Ya? Entonces sin este phi inicial nosotros no vamos a tener nada eh, para, para, para estas dos fórmulas. ¿Ya? Y entonces la fórmula que nosotros construimos va a ser phi eh, igual a phi c, que era la que cada país tiene un color, exactamente un color, no más ni menos, y phi de a, que va a hacer que los países adyacentes tengan colores distintos, y por último phi de m, que es la inicialización del mapa. En realidad no importa el orden que yo pongo esta conjunción, si una fórmula cumple con esto es porque, según lo que estamos tratando de hacer, va a cumplir con que el mapa sea tricolorable. ¿Ya? Aquí se termina la construcción. Pero en realidad esta parte puede ser la más difícil, pero si no tiene una demostración que podamos mostrar que esta fórmula efectivamente hace lo que queramos, no tiene mucho peso, ¿ya? Entonces en el siguiente video vamos a ver eh, la demostración de por qué esta fórmula hace que el M sea 3 coloreable y viceversa.